esto que hemos vivido y lo que nos falta por vivir, ¿sí?, no afecte en su desarrollo emocional. Porque estamos hablando de que esto está trastornando las emociones y la salud mental de los niños. O sea, ¿qué niños vamos a tener y cómo? ¿Qué onda? La pandemia de COVID-19 nos ha cambiado la vida a todos, pero sin duda, quienes lo han experimentado de manera silenciosa son los niños. Mientras que sus padres se encuentran preocupados por saber lo que ocurrirá en el futuro por la economía y la escuela de sus hijos, los pequeños han encontrado una alternativa para sobreponerse a todo esto. Más allá de que esto hable bien de su resiliencia, hay que reconocerles que saben estar presentes en el aquí y el ahora. Así que asumir que se sienten igual que los adultos no sería del todo real. Por ello, no hay como regular las propias emociones para darles certeza y seguridad, manteniendo la comunicación de manera honesta y sencilla para que también entiendan lo que ocurre a su alrededor y puedan desahogarse cuando sea necesario. Del mismo modo, el panorama actual nos pone ante la necesidad de reforzar con ellos las medidas de higiene para crear entornos seguros, ya sea que estén en el hogar o fuera de él, para fomentar su autonomía y crear lazos de convivencia sana. Pero sobre todo, resulta imprescindible enseñarles a mostrar sus sentimientos y hacerles saber que estamos para apoyarlos y escucharlos en todo momento. Finalmente, es necesario continuar creando hábitos que se respeten en familia, mantener horarios de comida, tareas y diversión para crear balance en el hogar, así como crear actividades que se disfruten en familia sin necesidad de salir de casa. En este momento, el abandono escolar es más común ahora que en los últimos 10 años, por lo que es importante continuar inculcándoles el gusto por el estudio, más allá de que no convivan con sus compañeros o no tengan enfrente a sus maestros, y contribuir a su desarrollo apropiado en el ámbito escolar para garantizar su derecho a la educación. ¿Qué tal, queridos amigos? Les saluda Meva en este su programa Charlando con Meva. Hoy me acompaña en principio un gran amigo, porque así es como yo lo considero. Un gran amigo que para mí es una persona extraordinaria, como muchos que nos han acompañado en este programa. Me acompaña Ernesto Calixto. Él es licenciado en psicología, maestro en antropología social y es candidato a un doctorado en salud comunitaria. Ernesto, gracias por estar aquí. Te saludo así de lejitos con todo cariño. Muchas gracias por acompañarme, por haber aceptado la invitación. Yo sé que ahorita estamos con los niños en la casa y atendiéndolos y viendo por ellos y ahorita están ocupados y ocupados más nosotros, ¿no? Entonces sé que para ti es un gran esfuerzo, ¿no? El dejar a tus hijos encargados en casa, ¿no? Que tu esposa trabaja de tiempo completo igual que tú, pero bueno, afortunadamente tú tienes esa fortuna de poder de alguna manera estar con ellos y llevar a cabo tu trabajo también, ¿no? Yo te admiro muchísimo, no solo como el profesional que eres, sino como padre, ¿no? Y todos estos estudios te han llevado a ti también a poder darles a tus hijos una forma de vida distinta, ¿no? A entenderlos y pues a que ellos tengan una vida emocionalmente sana, con independencia de la parte que tenga que ver con la economía o los estudios o todo esto que tenga que ver, ¿no? Tú tienes 2 niños. ¿De qué edad, Ernesto? Sí, hola. Primero, muchas gracias por la invitación. Sí, el cariño es mutuo. Una gran amiga que quiero bastante. Y respondiendo a tu pregunta, tengo 2 pequeñitos, un niño de 8 y una niña de 1 año, casi 6 meses. Entonces sí es complejo estar compartiendo trabajo y paternidad, ¿no? Trabajo y paternidad. Entonces, precisamente de eso es lo que vamos a charlar el día de hoy, ¿no? Sí, porque yo creo más que... pandemia.
Es que esa es la parte interesante, ¿no? Lo que a mí me motivó a invitarte y a que pudiéramos conversar, ¿no? Es esta gran preocupación de lo que se está viviendo hoy, pero en la parte de la niñez, ¿no? Los niños, siempre hemos dicho que los niños son el futuro de México, son lo más importante, son el futuro del mundo. Y son esos niños los que se convertirán en adultos estables, sanos, productivos, con un desarrollo pleno de sus capacidades, en fin, ¿no? Pero hoy estamos a poco más de un año de haber iniciado esta pandemia y eso pues ya ha traído muchas consecuencias, ¿no? En principio, los niños de un día a otro, sin entender qué pasaba, dejaron de ir a la escuela, ¿no? Y se quedaron en sus casas. Muchos de ellos, claro, yo creo que la mayoría disfrutaban de ir a la escuela. A veces hay otros que no les gusta tanto, pero cuando no te gusta es porque hay algún motivo para que no te guste la escuela, ¿no? Generalmente todos gozan de ir a la escuela. Empezaron con un miedo a lo que estaba pasando, no entendían qué estaba pasando, solamente sabían que había por ahí un peligro de una enfermedad que te podía traer la muerte. Y los guardamos en las casas, a todos los niños. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Digo, como para ir haciendo un... Ajá, exactamente, ¿no? Este sendero. Pasó una semana, tal vez 2 semanas en algunos casos, ¿no? Y en algunos casos más pasaron meses para poder estabilizar o disque estabilizar la parte de los estudios, porque hasta hoy seguimos sin que esta parte esté estabilizada ni está funcionando, desde mi muy particular punto de vista. Quizá haya escuelas privadas que se adaptaron, que de alguna manera implementaron las nuevas tecnologías, que empezaron con una educación a distancia, algunas de una mejor forma, otras de una peor forma, y de repente los padres, ¿no? Las mamás se convirtieron en maestras, los papás, como es tu caso, también empezaron a llevar a cabo esta parte de la educación escolar, ¿sí? Y los niños tuvieron que adaptarse a un cambio durísimo, desde mi punto de vista. Aquí la pregunta es, ¿y en qué momento alguien se ha preocupado o se ha ocupado de la parte emocional de los niños? No solamente perdí mi escuela, porque de alguna manera es una pérdida para ellos. No sé qué opines al respecto. ¿Cómo lo ves tú, Ernesto? Sí, mira, ahorita que estás haciendo toda esta recuperación del sendero, como lo mencionaste, como lo mencionamos, voy a ir señalando y comentando conforme lo recupere, conforme lo fuiste diciendo. En efecto, fíjate que la infancia, los niños y las niñas en nuestro país, es una población de la cual, por sus condiciones y características etarias, tienen una situación de desprotección. En ese sentido, hay que entender que la infancia es una construcción social. Es algo que se construye. No existe la infancia per se, sino en nuestra sociedad nosotros construimos la infancia. Hay sociedades, hay grupos humanos que no tienen infancia y eso tiene otras características, pero nos vamos a enfocar a nuestra sociedad. Fíjate que esta situación que estás comentando, en donde de repente se vieron invadidos ante algo que desconocíamos, no solamente los niños, sino en general la humanidad, nos vimos enfrentados a algo que no conocíamos. Sí, sabemos que es un virus y ahí más o menos cómo se comportan los virus, pero en sí es un virus que
hoy día, a un año, no conocemos al 100. Correcto. Nos agarró así, desprotegidos, por llamarlo de una manera. Pero relacionándolo con lo que estás mencionando, la infancia requiere de una adultez que amortigue el mundo. Es decir, una de las funciones de los adultos es amortiguar el mundo hacia la infancia, hacia los niños. Entonces, si el adulto no comprende qué está ocurriendo, Sí, bueno. si los adultos no comprendemos qué está ocurriendo y no sabemos cómo actuar, entonces es un caos porque el infante... ¿Qué le estás transmitiendo? Estás transmitiendo Es que es justo eso, porque mira, a ver, yo adulto, no sé qué está pasando, estoy aterrado, tengo miedo, solo sé que si me pega esa cosa, ¿sí? Seguro me muero, porque además era así, era así como... es. En un principio todo era COVID igual a sentencia de muerte. Virus igual a muerte. ¿No? O sea, virus igual a muerte. No era de virus igual a tratamiento. No. Era virus igual a muerte. Entonces, había una condena de muerte hacia el mundo en aquel momento. Hablamos de ese momento en el que explota todo, ¿no? Entonces, estabas condenado a muerte, literalmente. Sí. Entonces, era un miedo. ¿Qué le estoy yo transmitiendo? ¿Cómo puedo yo ser un transmisor de seguridad hacia mis hijos, hacia los niños que yo tengo a mi cargo, cuando yo mismo estoy aterrado de lo que está pasando? Así es. ¿No? Y entonces los niños empiezan a escuchar, lógicamente, noticias, información que escuchan a través de conversaciones de los adultos, no sé. Y que inició allá, ¿no? lejos. Sí, allá, quién sabe dónde, ¿no? A las 2 semanas ya estaba aquí. En la esquina. 3 metros. Luego a los 3 días ya estaba aquí. Y entonces fue un proceso en el cual el niño, la niña, de igual manera, entonces no había algo concreto que aterrizar. Y entonces la imaginación, lo abstracto así de qué me está atacando. Fíjate, yo me quiero poner en el lugar de una niña, ¿no? Y me encantaría que te pusieras en ese lugar del niño, claro, con tus conocimientos, ¿no? También, por supuesto. Pero, a ver, de repente, en mi familia estoy viendo que todos están aterrados, ¿no? Solo oigo que la gente se está muriendo. Que si a un adulto se escuchaba que de mayores de 60 corrían más riesgo, tal. La realidad es que sabemos que esto es para todos, ¿no? Que si tienes enfermedades, tienes más posibilidades de morir y etcétera, ¿no? Pero en ese momento oías que si a un adulto le daba el virus, se iba a morir. Entonces, imagínate yo, niña, pensando en que a mi abuelita, a mi mamá, a mi papá, a la gente que yo quiero, todos se iban a morir y entonces si no nos cuidábamos y empieza a volar tu imaginación como niño, ¿no? Y empiezas a pensar en eso, en ese caos, ¿no? Que de por sí ya existe el caos, ¿no? Ya está creado en tu familia, ¿no? Empezaron a haber modificaciones. De repente tu papá que iba a trabajar o tu mamá y tú ibas a la escuela, ya no sales, ahora estamos encerrados, ¿no? Se modificó la vida dentro de esos hogares, dentro de todos los hogares, porque curiosamente mucha gente eligió reunirse con sus otros familiares que venían, a lo mejor vivían en otro estado, en otra alcaldía, otro municipio, en donde tú quieras, ¿no? Y decidieron esa familia cercana juntarse en una sola casa y pasar la pandemia juntos. Porque yo he escuchado infinidad de casos de vamos a pasar la pandemia juntos, ¿no? Y entonces se modificó el entorno y entonces éramos más y empezamos a estar hacinados y a lo mejor hasta mi espacio me lo quitaron y a mí me movieron a otro espacio y todo fue un cambio. Entonces imagínate todo eso en esa mente de un niño que ni siquiera entiende qué está pasando y que además de repente le robaron todo, aunado a la pérdida perdí mi escuela, perdí a mis amigos, más adelante perdí un familiar, ¿no?
Y entonces todo eso se fue convirtiendo en una cosa horrible. Empezó a modificarse el entorno, todo el contexto familiar, la desesperación del encierro, el regañar a los hijos, a lo mejor de repente yo diría, no sé, puede ser si tú quieres vengarme con ellos de algo que yo estoy sintiendo, ¿no? Porque pues muchas veces el adulto no controla sus emociones y pues se agarra con el más débil, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú de todo eso, Ernesto? O sea, ya yo diciéndote todo esto que yo veo, que yo percibo, que yo he visto en las familias. ¿Qué piensas tú? Sí, precisamente con esto que estás mencionando de cómo el niño hace uso de su imaginación y de su fantasía para poder sostenerse, también para poder sostenerse ante este escenario, también es importante reconocer y entender que la mente de un niño, cuando no tiene algo concreto, va por etapas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando la infancia, cuando las niñas y los niños son muy pequeños, entonces necesitan cosas concretas, ¿no? Cosas concretas en donde en eso concreto esto es lo que nos está enfermando. Esto es lo que te está enfermando del estómago, no cosas concretas. Esto es lo que te va a enfermar de la garganta. Pero ante este virus, ante esta condición pandémica, no había algo concreto. Sabíamos que era un virus y entonces a la infancia no se le podía presentar algo concreto. Era una amenaza. Fue una amenaza en los primeros meses. Fue una amenaza, una ficción de amenaza en el entendido, no que no existiera, sino que por todos lados estaba la pérdida, la amenaza a perder. La amenaza a perder la salud, la amenaza a perder un familiar, la amenaza a perder el trabajo de los padres, porque también eso sucedió.